Ya. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos siguen. Tenemos hoy a dos invitados muy especiales. Nuestro conversatorio va a analizar y reflexionar sobre el artículo publicado en el periódico La Razón el 30 de abril de este año, em, que fue escrito por Fernando Molina. El título es La cuarentena con empleada. Y para eso tenemos hoy con nosotros al autor del artículo, Fernando Molina, periodista, que nos acompaña, y también a una querida amiga de Hicha, miembro de Mujeres Creando, también conocida por su canal de YouTube La Chola Bocona, periodista Yolanda Mamani. Bienvenidos. Y de parte del Hicha están con nosotros Wilmer Machaca, Ronald Kisbert y quien habla, Cheryl Fernández Siñani. Fernando, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo publiqué un artículo que se llamaba Cuarentena con empleada y que plantea sintéticamente lo siguiente. Todas las sociedades están concurriendo a esta crisis epidémica en todo el mundo y por lo tanto también a las medidas de restricción que se han tomado para tratar de controlar el contagio. Tal como estas sociedades son, las sociedades se reflejan, como ya se ha dicho muchas veces, en la pandemia, ¿no? En el tratamiento, en la forma de enfrentar la pandemia. Entonces, Bolivia no podía ser una excepción. Bolivia está reaccionando ante la pandemia, tal como es una sociedad desigual, una sociedad con muchas diferencias entre los segmentos económicos más adinerados y con mayores recursos y los segmentos más pobres, con mucha pobreza, eh, eh, digamos, de tipo general y además con mucha pobreza extrema también. Esto, por supuesto, no es ninguna novedad. Lo que sí es particular en el caso de Bolivia y que me parece merecía o merece todavía una discusión, es que además Bolivia concurre a la cuarentena y a la lucha contra la pandemia con otro tipo de desigualdad que es muy propia de esta sociedad nuestra, ¿no? Que es la desigualdad étnica. Es una sociedad donde hay opresión étnica, racial, yo diría directamente, aunque está mal visto esto. Hay opresión racial, que solemos llamar racismo, y eso se expresa también en la forma en que estamos haciendo la cuarentena, ¿no? Y una de esas expresiones era justamente la existencia de una cantidad, un número de familias que por su tipo de consumo, su tipo de ingreso y por su tipo de relación con el resto de los grupos sociales, llamamos jailones, ¿no? Son familias que pertenecen al segmento de estatus más alto de la sociedad, que no necesariamente son muy ricos, ¿no? Generalmente son de clase media, medio alta, y que están haciendo cuarentena con sus empleadas, es decir, con mujeres que normalmente provienen de los grupos indígenas bolivianos y que trabajan en los servicios domésticos, ¿no? Como apoyo en el cuidado de los niños, de los ancianos, en la limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, esto también ocurre en otras sociedades, pero
No se trata de un fenómeno general porque hacer esto solamente es posible para la gente muy adinerada. En cambio, en Bolivia hay una articulación entre la tradicional opresión étnica y las condiciones de desigualdad económica que permite que muchos hogares de clase media puedan darse este lujo, digamos, este consumo suntuario que es el consumo de un servicio doméstico permanente en casa, eh, aprovechando, por supuesto, la necesidad de las personas que contribuyen con este servicio en sus casas, ¿no? Debido a las dificultades económicas. Es esta la articulación de la que hablo, ¿no? Bien, ahora, a mí lo que me interesa particularmente como investigador social es una etnografía de los jailones, en eso es lo que estoy trabajando actualmente. Y me interesaba entonces, más que analizar las causas estructurales de esta situación en este artículo, aunque he escrito antes sobre estas razones históricas y que hacen que Bolivia no sea propiamente una sociedad de clases, sino una sociedad con vistos, de clases con vistos estamentales, es decir, con diferencias en las cuales se articula lo económico y lo étnico, racial, ¿no? Más que hablar de eso, que como digo, ustedes también han tratado muchas veces en su trabajo, me interesaba observar una justificación ideológica que se generaba en el mundo jailón para, digamos, legitimar este tipo de trabajo, que por supuesto era opresivo y explotador para las empleadas, ¿no? En mi opinión, dado que en época de cuarentena, primero las sustraía a ellas de relacionarse con sus familias y poder acompañarlas en el proceso, y segundo, las obligaba a estar en una familia que les demandaba constantemente trabajo, ¿no? Y dada la condición justamente etnizada y racista del Estado boliviano, era muy improbable que esa demanda de más trabajo fuera remunerada, ¿no? Entonces había una situación de explotación, gente que tenía que trabajar todo el fin de semana, sin horarios de irse a dormir, etcétera. Y luego alejada de su familia, ¿no? Había una serie de consecuencias psicológicas, pero que se justificaba en ciertos sectores jailones como un acto de amor, ¿no? Paralelamente se habían producido algunos hechos en ese momento en el que escribí este artículo que también tenían esa misma coartada, es decir, una modelo cruceña había decidido hacer un concurso de pobreza para ver a quién le ofrecía una ayuda, ¿no? Y el concurso consistía en participar en redes sociales y demás. Entonces ahí también había la misma coartada, ¿no? Yo te ayudo y además me aprovecho de ti, ¿no? Porque me sirves para conseguir más likes. Y todo esto bajo la cobertura del amor, ¿no? Sería un amor que yo escuché a algunas conocidas justificando así el hecho de que estuvieran haciendo cuarentena con empleado. Es que yo amo a tal persona, ¿no? Juanita, no sé, Susana, lo que fuere. Yo la amo, entonces por eso hago cuarentena con ella, aunque por supuesto no aclaro que ella es la que hace los trabajos físicos duros de la limpieza y demás, mientras que yo me dedico a mis recetas de cocina gourmet, ¿no? Entonces, me parecía que esa legitimación, ese intento de legitimación por el supuesto amor,
mostraba un tipo de relación que es característica entre los grupos de estatus jailón y otros, y los grupos indígenas, ¿no? Una cobertura que esconde el hecho tal como es en toda su brutalidad, y su materialidad, que es un hecho de intercambio de servicios injusto, detrás de una familiaridad que es histórica entre, o sea, de una serie de relaciones de tipo personal antes que de tipo económico-social, entre quienes son patrones y quienes son empleados de esos patrones, ¿no? Entonces yo veía eso como un gesto de aprovechamiento de los pobres, ¿no? Y de los indígenas de parte de estos estamentos, que al mismo tiempo trata de rehuir la culpa y de rehuir el castigo social, presentándolo como un hecho de más bien de acercamiento, de fraternidad, digamos, interétnica, ¿no? Habría entonces una serie de reminiscencias, voy a terminar porque ya no tengo mucho más tiempo, a otros fenómenos que han sido analizados previamente de una manera mucho más sistemática, ¿no? Por ejemplo, está el complejo del aguayo del que habla Silvia Rivero, ¿no? Es decir, el hecho de que para los blancos bolivianos, una de las primeras referencias maternales es la de la empleada, la niñera, la nana, etcétera, y que luego de ser el ser amado realmente, sinceramente amado por el niño, debe ser apartado de este como un ser que no es socialmente aceptado en su vida, ¿no? Entonces hay un complejo del aguayo porque se termina despreciando lo que se amó, ¿no? O se trata de un amor cargado de desprecio social que es inculcado por los padres al niño y que lo obliga a no tener una verdadera relación horizontal con esa que ha sido su madre por un tiempo, ha sido su nodriza, etcétera, ¿no? Este es un fenómeno que yo ya lo vi también, y con esto sí acabo, en algunos hechos previos a este gran debate que se ha armado en el país en torno a las verdaderas relaciones entre los grupos blancos bolivianos y los grupos indígenas a partir de la caída de Evo Morales. Antes de eso ya había discutido con un grupo de cineastas que hicieron La Nana, justamente, o Nana, una película sobre una empleada doméstica que era niñera de la cineasta que hacía esta película y que a mí me parecía que mostraba este tipo de racismo, ¿no? Es un racismo que es inconsciente de sí mismo, ¿no? Racismo que se presenta como más bien una condescendencia con el otro y que finalmente termina confundiéndote tanto a quienes son sus víctimas, es decir, las personas indígenas, como también a los analistas y a quienes, sonó mi alarma, a quienes les corresponde, digamos, una crítica social. Entonces, con eso me quedo. Me parece que hay que deconstruir estas formas de amor, entre comillas, ¿no? Que son profundamente hipócritas y que son coartadas de la explotación real, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por hacernos la introducción, el paseo y la reflexión sobre tu artículo. A quienes nos siguen, estamos discutiendo sobre
el artículo publicado por Fernando en La Razón, una cuarentena con empleada. Para eso tenemos a Yolanda Mamani y ella como ex trabajadora del hogar, queríamos que esté con nosotros para dar su mirada sobre esta reflexión. Yolanda. Hola, sobre la reflexión que nos ha hecho, sino como que nos ha refrescado un poco sobre su editorial, sobre su artículo, Fernando. Yo quería preguntarle a Fernando, si él tiene trabajadora del hogar, primero que nada, me gustaría que me responda eso, y después iré preguntando otras. Sí, sí, he tenido y tengo trabajadora del hogar. ¿Cuál es tu relación para con ella? Porque también yo veo, ¿no?, que hay mucha gente de clase media, justamente, tanto cineastas, no cineastas, que están en este mundo también ahora como que queriendo reflexionar sobre la chola, sobre lo indígena, sobre los jailones, no jailones. Pero hay una cosa que es bastante, se habla bonito a través de las cámaras, son muchos periodistas que yo conozco y que tienen trabajadoras del hogar, pero finalmente en las acciones son pues totalmente lo contrario, totalmente racistas, explotadores, y por eso me gustaría saber tu relación para con tu trabajadora del hogar, si tú, qué se llama tu trabajadora del hogar, no sé, pues si tú también le pagas el salario justo, si tienes seguro de salud tu trabajadora del hogar, me gustaría saberlo. Bueno, es un poco incómodo hablar de uno mismo, ¿no? En temas así. Pero entiendo lo que quieres lograr, ¿no? Ver si no es una pose o una cosa así. Yo considero que mi relación con Lucía, con doña Lucía, es totalmente laboral, ¿no? Es una relación de... Ella viene unas horas a mi casa nada más y por supuesto no ha hecho la cuarentena con nosotros, ni tampoco ha perdido su trabajo ni su salario, ¿no? Me parece que hay que partir de eso para poder hablar del tema, por supuesto. Uh-huh. Luego, mira, yo considero que el racismo está presente de maneras muy insidiosas en los blancos. Yo coincido contigo. Una de esas formas insidiosas de racismo es justamente no reconocerse blanco, es decir, suponer que el hecho de que se te considere en esta sociedad, más allá de lo real, ¿no? Porque puede ser que realmente no seas blanco, pero si funcionas como blanco en esta sociedad, eso ya implica un conjunto de relaciones con el resto de las personas, ¿no? Y una de esas relaciones, de esos nudos de relaciones, se da justamente en la relación con el servicio doméstico, ¿no? El paternalismo, por un lado, como coartada, pero a veces también la explotación pura y dura, ¿no? En un contexto en el que tienes mucho poder porque hay poco empleo y tú tienes, digamos, un salario bastante bajo para un trabajo como este, como el salario de mercado. Entonces, no dudo en absoluto de que hay, como tú dices muy bien, un doble código, por supuesto, que es justamente el que quiero supuesto cariño, la supuesta afección amorosa, ¿no? La preocupación por la otra persona, que no es horizontal, porque está contaminada por estas cuestiones históricas que se dan en el país, ¿no? Pero también me gustaría preguntarte para finalizar, y seguramente Sharol y Ronald van a querer hacerte otras preguntas más,
si en este tiempo de cuarentena tú también has tenido contacto con ella, si mínimamente le has llamado para saber si estaba enferma, si tenía necesidades económicas, de cómo estaba tu trabajadora del hogar, por supuesto, de ella estoy hablando. Claro que sí, porque ella quería venir a trabajar, ¿no? Y ella misma ha llamado a veces, la he llamado yo, para evitar justamente que ocurra eso, ¿no? A mí me parece que, pero insisto, no estoy haciéndome propaganda a mí mismo, sino que considero que eso es elemental, que lo tiene que hacer cualquiera, ¿no? Igual que los empresarios deberían mantener el empleo de sus trabajadores hasta donde les es posible, ¿no? Y hay trabajadores o hay empresarios que sí lo pueden hacer, otros desgraciadamente no, pero si lo puedes hacer, entonces tienes que mantener este salario, ¿no? Porque no es una decisión de ella no trabajar, sino es una decisión de las autoridades en base a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo me he empeñado en tener una forma de pagarle su salario y por eso nos hemos comunicado y por suerte está bien, ella tiene una muy buena relación con nosotros, pero que no es una relación para que se deba confundir con familiar, porque no es familiar, es una relación. Yo creo que justamente ahí parte el respeto, ¿no? Si se trata de una relación de tipo laboral, legal y justa, y no un acto de interferencia, digamos, en la vida de ella, por ejemplo, como creemos los blancos en general que tienen tenemos la posibilidad de hacer, ¿no? Es decir a las personas que trabajan para nosotros qué es lo que deben hacer, lo que no deben hacer, cómo deben comportarse, ese tipo de cosas. Sería imposible si las relaciones ¿Cuánto le igualitarias. pagas? Y entonces yo, 1.500. Y eso es por 2 veces a la semana. Sí, ella viene por horas a mi casa. Claro, el salario mínimo nacional está a 2.100, algo por ahí, ¿no? Y pico, si no me equivoco. Por si me estás engañando. No, estoy diciendo la verdad, es 1.500 o 1.600, no me acuerdo. Estoy diciendo la verdad, eso es lo que ella gana, ¿no? Ahora ella trabaja en varios lugares, ¿no? No solamente aquí. Pero evidentemente es un salario, yo no digo que sea correcto, ¿no? Probablemente se debería triplicar o cuadruplicar si hubiera otro tipo de mercado laboral con el trabajo doméstico, ¿no? Y el trabajo doméstico está subvaluado indudablemente, ¿no? Entonces, eso crea ya una situación estructural de explotación. Yo no ni lo niego. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Yola, por la conversación que están generando. Creo que es importante entender que hay cosas que escapan a nuestras manos con respecto de la situación de las trabajadoras del hogar y hay cosas que no. Pero también lo que queremos conseguir en este espacio es reflexionar cómo las dinámicas de racismo y de estructuras sociales se mezclan con estas dinámicas que Fernando dice deberían ser, le he entendido que podrían llegar a ser laborales y por lo mismo tener un tipo de dinámica que no es la que se tiene hoy. Quiero que les pregunto a ambos que hablaban de, bueno, nos decías tú, Fernando, que es un servicio injusto, que es una dinámica injusta. Les pregunto a los dos, ¿qué haría desde sus perspectivas que esta dinámica sea justa? Y por otro lado, si la remuneración en sí misma transforma esta dinámica y la hace aceptable. Porque más allá de cuánto se le paga a una empleada,
o si se le decide pagar el doble o el triple o darle bonos, etcétera, eso de alguna manera salda, resuelve las dinámicas que tenemos hoy en estas relaciones. Cualquiera de los dos. Yolanda, ¿quieres empezar? No te he entendido muy bien, te he escuchado la última parte entrecortado. Bueno, mi pregunta es sobre, primero que las relaciones entre empleadores y empleadas, las trabajadoras del hogar en Bolivia, están teñidas de muchas dinámicas y que algunas se tiñen de racismo, ¿no? Que la mayoría está presente esto. Pero también hablando de la justicia o injusticia de estas dinámicas y tocando el tema de la remuneración, bastaría con pagarles un sueldo, entre comillas, justo. ¿Cuánto sería este sueldo? ¿Qué haría esta relación justa? Y si solo la remuneración basta para hacer esta relación justa. Nada, primero que nada es que vivimos en una sociedad totalmente racista y clasista, donde para mí siempre el trabajo del hogar está haciendo la compañera que ha migrado recientemente del campo a la ciudad. Y en las casas donde trabajan y te pagan un salario mísero, bueno, yo estoy de acuerdo que te paguen un salario justo, que puedas tú pagar tu alquiler, tu energía eléctrica, luz, agua, que puedas pagar internet, pero como no puedes, porque con el salario mísero que te pagan, no logras alcanzar a alquilarte un cuarto, y necesariamente cuando recién emigras del campo a la ciudad, te obligan a trabajar cama adentro. Y eso es explotación laboral, eso es explotación laboral muchas veces, donde te dicen, ¿no? Como hace rato Fernando decía, que a nombre de la familia te explotan, ¿no? Hay una manipulación a nombre de la familia, eres parte de la familia, eres la hija, te queremos como a una más de la familia, pero sin embargo, la trabajadora asalariada del hogar es quien se despierta antes que los empleadores, quien tiene que estar cerrando la puerta, se despierta antes que los empleadores, de paso tiene que despertar a los empleadores, y quien además tiene que asegurar la puerta después de que el resto se ha dormido y recién se puede acostar la trabajadora del hogar. Entonces, hay una doble moral en esta sociedad. Por un lado te dice que eres la hija, pero cuando te das cuenta que si bien eres parte de la familia, tú también deberías tener derecho a la educación, tú también deberías, en la misma casa de los patrones, deberías también tener derecho, acceso al internet, tener una habitación mínimamente digna, que no sea de 2x2, una habitación donde no te puedes estirar, estás en calidad de bulto. Eso es lo que se cuestiona. Esas formas de el trato, el relacionamiento, el abuso que existe de parte de los empleadores y las empleadoras, eso es lo que se cuestiona desde el lugar de las trabajadoras del hogar y desde mi ser ex trabajadora del hogar. Yo también podía quedarme, si este trabajo fuera bien pagado y reconocieran mi trabajo y valoraran y respetaran, yo seguro que continuaría trabajando como trabajadora del hogar y se me pagaran también bien aparte, ¿no? O sea, lo que me merezco, lo que sé por años de experiencia, por mis años de experiencia, que me pagaran el seguro de salud, la jubilación para cuando ya sea vieja. Si eso pasara, sería justo en este trabajo, sería digno como cualquier otro trabajo. Pero como no es, entonces obviamente que eso no es posible, y es por eso que yo también he dejado de ser trabajadora del hogar, ¿no? Porque la gente no valora tu trabajo. Y lo que se busca desde nuestro lugar como trabajadoras asalariadas del hogar es que exista respeto. No exigimos ser sus hijas, no exigimos ser
ser parte de la familia, porque sabemos que eso es hipocresía y eso es para que te sigan manipulando y te sigan explotando cada día más y más a nombre de familia, a nombre de hija y a nombre de que eres, qué sé yo, pues, bueno, a mí siempre me han dicho, eres la hija, hasta que yo me he dado cuenta de que no era hija realmente, porque yo era la que tenía un cuarto totalmente aislado y un cuarto mini, así como de a la cita, donde no podían ni siquiera estirarme. Yo era la que muchas veces no podía tomar ni siquiera leche en esa casa porque ahí se atajaban, porque yo no podía tomar, porque yo no era parte de la familia, ¿no? Entonces, lo que se quiere, yo creo, Sharon, es que se respete el trabajo. Mientras no exista eso, pues no va a haber no va a haber justicia para las trabajadoras del hogar, ¿no? Por más que, no sé, pues no, tampoco de parte de las autoridades existen. Y es por eso que yo también me he planteado trabajar como un servicio y no ofrecer mi mano de obra barata. ¿Por qué? Porque los y las empleadoras no saben valorar este trabajo, pero sí pueden contratar a la TOTES, que es una empresa grande y que les ofrece supuestamente, no sé, pues un trabajo maravilloso, y con ellos tienen una relación totalmente horizontal, los empleadores, las empleadoras, pero para con nosotras no es horizontal la relación, te ofrecen ellos lo que quieren y tú tienes que estar dispuesta a aceptar, porque eres pobre, porque eres inmigrante, porque no tienes otra opción. Y por eso yo también me he planteado esta forma de hacer este trabajo, ni siquiera por horas, sino ofrezco mi servicio, los que quieren aceptan y los que no quieren no aceptan, y yo planteo el precio que yo quiero y si están dispuestos a pagar, bien, y si no, ni modo. Así nomás, este tipo de trato creo que esta sociedad necesita, cuando las trabajadoras del hogar realmente somos expertas en la cocina, somos expertas en cuidados de niños, niñas, podemos cuidarlos y hacer un buen trabajo de ese servicio que se nos pague. Porque ya basta de que vivamos en los trabajos donde estamos y que los empleadores nos sigan manipulando a nombre de familia o de hija y pagándonos un salario mísero. Realmente yo la verdad a estas alturas de mi vida ya no volvería a ser trabajadora del hogar, a no ser que sea, como te digo, como pequeña empresa de servicios. Solo así va a poder funcionar esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Fernando, quiero escuchar tu respuesta a esta pregunta. Bueno, yo apoyo a Yolanda. Creo que eso es justamente lo que se necesita, es decir, pasar de las relaciones semipersonales y semifamiliares a que son premodernas y que no implican la igualdad, porque en las sociedades premodernas había la suposición de que algunas personas eran superiores a otras, ¿no? Y por lo tanto eran padres, padrinos, madrinas, madres de las otras personas, aunque tuvieran menos edad que ellos. Pasar a relaciones como las que ha planteado Yolanda, de una manera que no necesita mayor abundamiento, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, pero eso no va a ocurrir en una sociedad como la que vivimos. Ese es mi punto justamente, ¿no? Porque no solamente se trata de una relación de explotación. Si fuera una relación de explotación, podríamos hablar de otras como si fueran iguales, ¿no? Es decir, ¿cuánto gana el minero en la cooperativa, por ejemplo, ¿no? Si tiene o no seguridad social. Bueno, ese obviamente es una problemática muy importante, pero es otra problemática de la que yo he querido abordar y que creo que nos interesa a todos los que estamos en esta mesa, que es responder a la pregunta ¿por qué el 98% o el 99% de las trabajadoras del hogar son indígenas? Lo ha dicho Yolanda, ha dicho generalmente recién llegadas, además del campo, y por lo tanto más fácilmente explotables, ¿no? Entonces, ese es el tema que me parece muy importante, tanto para explicar cómo es la sociedad, es decir, este tipo de sociedad en la que vivimos genera ese fenómeno.
Pero luego, ese fenómeno, el hecho de que la mayor parte de los bolivianos de clase media hayan contado con servicio doméstico indígena en su infancia, genera también a la sociedad que tenemos, es decir, es un círculo vicioso. Y creo que el trabajo doméstico es bien importante en la reproducción de ese tipo de relaciones, ¿no? Que justamente no son horizontales porque están mediadas étnicamente, porque Yolanda nos dice, ¿cómo es que se relacionan bien con totes de manera horizontal, no? Ahí es un contrato de trabajo, tú haces esto, tú haces el otro, te pago esto, ¿quieres o no? Punto, ¿no? En cambio, con la trabajadora del hogar no es así. ¿Por qué? Porque ya hay una carga ahí de superioridad étnica que es asumida tanto por el opresor como por el oprimido, y que está tanto en la víctima como en el victimario, ¿no? Es una carga histórica, tradicional, digamos, de roles, según el cual algunos tienen la posibilidad de, por ejemplo, decir lo que los otros deben hacer, ¿no? Y los otros tienen que obedecer si no quieren problemas, ¿no es cierto? No, si quieren reconocimiento, etcétera, etcétera. Y luego ahí está también la manipulación de la que hablaba Yolanda, que estaba apenas mencionada en mi artículo, cuando se plantea el supuesto amor, ¿no? El ser parte de la familia, que es un mecanismo de explotación, un mecanismo de manipulación, pero que no tendría ningún sentido con totes, ¿no es cierto? No le puedes ir donde el gerente de totes y decirle, oye, tú eres como mi hijo, así que rebájame o trabaja más, ¿no? Eso solamente se da y tampoco ocurre entre dos blancos, ¿no? A no ser que haya una diferencia de edad muy grande o algo muy peculiar, pero sí ocurre inmediatamente en la relación entre indígenas y blancos. Es un hábitus, como diría Bourdieu, es decir, una forma, una predisposición que tenemos los diferentes grupos de estatus en Bolivia, que nos ratifica en nuestro estatus y que al mismo tiempo nos da ventajas de todo tipo, ¿no? Privilegios. ¿Hola? Bueno, yo te he escuchado. No sé si el resto. No sé si Sharon, creo que se cayó Sharon, ¿no? Ah, no, ahí está Sharon. Fernando. Sharon, Ya está. Bien. Sharon, te caíste. Estoy aquí, estoy de vuelta. Yolanda ¿quieres decir algo o continúo con...? No, solo sobre lo que decía Fernando, quería preguntar, bueno, es que hace rato ha hablado de ese complejo de Aguayo y a mí también me gustaría mucho porque yo he cuidado muchos niños y este último tiempo, y esos niños obviamente que ya están grandes, ¿no? Ya son jóvenes, porque yo he dejado el trabajo en 2007, o sea, trabajo cama adentro, después seguí trabajando cama afuera, pero solo en las mañanitas hasta 2014. En este último tiempo, como ellos ya están crecidos y grandes, yo había cargado mucho, ¿no? Cocinaba, cargaba las guaguas, o sea, era niñera y a la vez era cocinera, múltiple. En eso, en este último tiempo de la crisis política que hubo en Bolivia, ellos eran los primeros en decir, estos indios ignorantes y cosas así, ¿no? Y a mí me ha cuestionado mucho eso, ¿no? ¿Cómo es que yo los he cargado tanto, les he enseñado tanto de la vida, tanto cariño, tanto amor, y les he criado prácticamente en mi espalda cuando eran niños, bebés? Y no podía creer cómo estaban hablando de las cholas mal. Dice, me ha dolido el alma, creo, al ver de cómo por el Facebook ellos eran los primeros en comentar y en insultar a las cholas. Es que
igual insultar, digamos, a María Eugenia Choque, que es una chola. Obviamente que yo le tengo muchas críticas, pero el hecho de que a ella le digan que es una chola ignorante, que es lo que fuese, ¿no? O sea, todos los insultos me saltan a mí también, me rebotan porque soy chola, porque soy indígena, por todo eso, ¿no? Entonces, yo comenzaba a gritar, a decirles también, oye, ¿qué les pasa? Si ustedes han crecido en mi espalda, ¿cómo van a hablar una cosa como esa? Entonces, yo quería preguntarle, a partir de eso, ¿qué es lo que pasa en, si bien, digamos, los hemos cargado y todo, y los hemos enseñado, ¿qué es lo que pasa cuando crecen? Porque de guaguas, les juro que a mí prácticamente me decían mamá, y a mí me ha cuestionado eso, ¿no? Como tanto les has cuidado, tanto cariño, tanto les has enseñado de la vida, y resulta que ahora que son grandes, son los peores racistas. No sé, mi pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué momento se vuelven estas guaguas que han sido la mayoría de ellos criadas, educadas por las trabajadoras del hogar? Porque las mamás de los hijos de los ricos casi siempre están educadas por las trabajadoras del hogar. Entonces yo me he cuestionado eso y le pregunto a Fernando si tiene respuesta. Bueno, yo pienso que es inculcado el racismo, ¿no? Es inculcado en la medida en que van creciendo los chicos y se les enseña a despreciar a la empleada, ¿no? Por ejemplo, se enseña a eludir el contacto físico real, ¿no? Como dormir juntos, como, no sé, tener, o sea, cosas que están permitidas y que se practican en la infancia más pequeña, más inicial de los niños, se van volviendo prohibidas, ¿no? Y al hacer eso, entonces, hay una primera separación que es traumática, por supuesto, porque ya indica una suerte de tragedia personal, ¿no es cierto? Es decir, tú tienes que empezar a despreciar a tu madre y eso, por supuesto, va a tener efectos sobre tu propia configuración personal, ¿no? Luego está la introducción de una serie de diferenciaciones respecto al otro, ¿no? Que aunque se lo llame de la familia y todo esto, es finalmente el otro en la casa, ¿no? Es decir, el otro en el sentido filosófico, el diferente, ¿no? El ajeno. Y eso se traduce en comentarios, en burlas. No creo que le sea ajena la imagen que está en nuestro teatro, está en nuestro arte literario, de la familia de clase media que se reúne a comentar de las tonterías de la empleada, ¿no? De ahí surge, por ejemplo, un personaje de David Santalla que ha sido muy aplaudido por la sociedad, sigue siéndolo, y que sin embargo es profundamente racista, que es Toribia, ¿no? Que es una forma de representar a la empleada, a la niñera, a la trabajadora del hogar, como le gusta ahora que se diga, que hay que decirlo, como una persona, claro, rústica, ¿no? En el sentido que habíamos mencionado, de que acaba de llegar del campo y demás, pero además lleno de bobería, ¿no? Entonces, que realmente es un objeto antes que un sujeto de la relación. Y, en fin, ¿no? Entonces hay un conjunto de procesos de enclasamiento del niño, ¿no? Es decir, el niño nace en una familia y esa familia tiene una trabajadora indígena dentro, ¿no? Entonces, ese niño primero tiene una relación horizontal con esa persona porque es otra de las personas que encuentra en su entorno familiar, es alguien de la familia para ese niño todavía pequeño, ¿no? Pero luego la familia, digamos, real, o sea, biológica, tiene que enclasar ese niño y para enclasar ese niño tiene que
diferenciarlo de esta persona indígena dentro del hogar. Creo que ese es un fenómeno fundamental en el racismo posterior social, ¿no? Es decir, cómo nos enclasamos, cómo entramos en nuestra clase social, aunque seamos pobres, porque este es un fenómeno que a veces se da también en familias de clase media que no tienen mucho dinero, ¿no? Y como sabemos por los procesos de movilidad económica, y hay muchas familias indígenas que tienen mucho más dinero que las familias de la clase media tradicional, ¿no? Es decir, los blancos o los mestizos que funcionan como blancos, y entonces no se trata tanto de un problema de dinero como, o sea, de enclasamiento económico, sino de un enclasamiento de tipo racial, ¿no? Es decir, uno se vuelve parte de la clase blanca, digamos, por llamarlo así, gracias a esas prácticas de diferenciación, y eso le da un privilegio social que es totalmente, digamos, inconsciente, porque no se quiere ver, ¿no? Porque si se lo ve, produce realmente pavor, ¿no? Porque es un privilegio que viene de nada, ¿no? De la propia, del puro fenotipo y de la pura trayectoria de la familia. Entonces, es culposo, es un privilegio escondido, es como un secreto oscuro que se tiene, ¿no? Y que no se puede asumir de frente, como un pecado un poco que hay que esconder, ¿no? Algo así, no se me ocurre en este momento la metáfora exacta, pero caminamos por el mundo con eso, ¿no? Y creo que en esa medida el racismo que luego se expresa violentamente en la sociedad se origina en esa situación. Voy a terminar diciendo lo siguiente: muchas veces encontramos más racismo en la gente que no tiene una economía sólida, ¿no? Es decir, que es pobre o que es semipobre, etcétera, porque justamente su único privilegio social, su única forma de diferenciación social es este hecho racista, ¿no? El no ser parte de aquello que se le ha enseñado de niño a odiar, ¿no? O a despreciar. Muchas gracias, Fernando. Para seguir hilando sobre los matices que has abierto en este momento con relación a que hay familias que quizás no tienen el poder adquisitivo, no son pudientes, pero se apoyan o replican estas dinámicas racistas porque es una manera de reafirmarse o de sentir que no están tan abajo en la escala social, tal vez, no sé. Ronald tiene una pregunta al respecto de un matiz del otro lado, Ronald. Buenas tardes. Yo quería consultar, ¿estas mismas prácticas se reproducen en personas que han emigrado del campo y que tras un tiempo de permanencia y tal vez tras haber encontrado un grado de prosperidad económica, vuelven al pueblo del cual procedieron y traen a niños o niñas para reproducir estas mismas prácticas? Incluso yo diría que son mucho más graves, porque ni siquiera establecen relaciones comerciales. Estas niñas o niños ya no vienen en calidad de empleadas para todos los efectos, en base a la justificación de ser familiares, primos, sobrinos, ahijados o demás, pero que ni siquiera reciben una remuneración económica, aunque sea paupérrima como las empleadas que mencionaba Yola, pero al mismo tiempo son sometidos a un mayor grado de explotación, son privados de educación. ¿Qué diferencia habría entre estas mismas prácticas que reproducen, que podríamos catalogar como de los indios, no sé, por así decirlo, con la que practican los hombres blancos? ¿Existiría tal vez un sesgo étnico o es una particularidad en la sociedad este tipo de costumbres? Yolanda, Fernando. Bueno, yo creo que tu pregunta es muy importante y muy difícil, ¿no? Claro, nos saca del esquematismo, del maniqueísmo sencillo, ¿no?
En realidad se trata de un problema de relaciones antes que de unos malos y de unos buenos, ¿no? De una dicotomía entre malos, blancos, que son racistas, y unos indios buenos que no lo son o que solo son víctimas. Es verdad, lo que has dicho tú es muy importante por eso. Ahora, este tipo de prácticas solo son posibles porque existe una sociedad que está acostumbrada a estas prácticas y un Estado que las permite como una forma de coexistencia con modos de producción y de vida que son previos a la sociedad moderna, ¿no? Que vienen de la colonia. Es un acto de reproducción de lo colonial, ¿no? Entonces, se puede apoderar, por supuesto, de los sectores que en la colonia y en lo colonial son más poderosos, son más beneficiados, y ellos son los que lo cultivan de una manera más intensa y más abierta también. No sé si más intensa, porque tú tienes razón en que a veces las escenas de explotación pueden ser terribles también en los sectores subalternos, ¿no? Pero es una forma más abierta. En cambio, pero estas prácticas coloniales también se dan en otros sectores de la sociedad en la medida en que no se ha establecido, digamos, ciertas condiciones básicas de la sociedad democrática e igualitaria, ¿no? Por ejemplo, unos ingresos más o menos básicos para todos, ¿no? Luego una educación, ¿no? Que permita reclamar por tus derechos, y finalmente un Estado que sea capaz de imponer la legislación igualitaria en todos estos resquicios sociales que estamos analizando, ¿no? Ahora, yo no me apoyaría en estas prácticas para suponer que todo es más o menos normal o natural, para naturalizar, digamos, el racismo jailón, ¿no? Eso me preocuparía porque creo que en el caso del racismo jailón hay un elemento de generación de esta desigualdad que finalmente afecta a todos. Voy a terminar diciendo esto que es súper conocido acerca de los dos procesos que ha generado la colonia en nuestras relaciones sociales, ¿no? El proceso por un lado, de ascenso, que es siempre un proceso de blanqueamiento, ¿no? Y el proceso de descenso, que es un proceso de acercamiento a lo indígena, ¿no? Entonces, ese proceso de descenso es el que llamamos discriminación o racismo, ¿no? Es decir, los sectores que llegan a la ciudad, por ejemplo, y hacen dinero, que vienen del campo, son indígenas, pero llegan a la ciudad, etcétera, empiezan un proceso de blanqueamiento que puede ser muy poco visible, ¿no? Pero en cuanto a lo étnico, pero que está ahí presente, y ese proceso de blanqueamiento se traduce, se articula con la discriminación al otro, al que no vino a la ciudad, al que es menos educado, digamos, menos moderno, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a producir hechos de racismo en toda la escala social, ¿no? Desde abajo hasta arriba, porque mientras discriminas al otro, te sientes más blanco, ¿no? Eso es lo que los blancos han hecho siempre, que es discriminar a los indios, y entonces el poder discriminar a otros que son más indios que tú, ¿no? Te vuelve más blanco, y eso hace que seas menos indio, entonces asciendes, ¿no es cierto? Y eso está generado por esta relación con los blancos. Me parece que ese es el núcleo que se expande, que se irradia a toda la sociedad, y que no porque esté expandido, irradiado, deja de ser el núcleo, ¿no? Muchas gracias. Yolanda, ¿quieres hacernos un comentario ya de cierre? Estás sin audio, Yolanda.
Ahora sí. Sí, decía, tal vez sobre la pregunta que he hecho, tampoco es que yo idealizo, digamos, lo indígena, lo chola, sino más bien todo lo contrario, también soy crítica frente a ello. Sé que hay muchos, al menos al lado de mi pueblo, hay mucha gente que ha emigrado como unos, no sé, pues 15, 10 años atrás a Argentina, a Brasil, y ellos han ido llevando a otros de la comunidad esa cuestión de compadrazgo, comadrazgo, no sé cómo se los llama, de ahijado también, de ahijada, y a nombre de eso también hay una explotación laboral. Acá mismo, ¿no? Acá mismo yo conozco muchos así que han emigrado y que han hecho dinero aquí en la ciudad, emigrando así como unos 20 años atrás, y ahora tienen en sus restaurantes por ahí, por la Buenos Aires, por la Max Paredes, por la zona de cementerio, y tienen trabajadoras del hogar, o no trabajadoras, ayudantes de cocina, a quienes les pagan obviamente un salario mísero también, y ahí mismo duermen y están en explotación laboral, en esos restaurantes de pescado que venden ahí por los restaurantes de pescado que venden ahí por la eh, zona cementerio. La mayoría de ellas tienen a sus ahijadas y las traen así, diciendo que las va a hacer estudiar. Muchas veces no es, y eso no es real, es que les engañan, les traen con engaños y con ofertas laborales totalmente engañosas, así, pero también pomposas, digamos, ¿cómo se puede decir? No sé si es ofertas laborales que son inimaginables, que crees que, y a veces te pueden convencer también, porque te dicen, te vamos a pagar tantos, vas a tener educación, pero sin embargo, cuando llegan acá a la ciudad, eso no se cumple. Yo no justifico que no exista gente que quiera desclasarse, que quiera ser igual que el blanco, creyendo que teniendo trabajadora del hogar o teniendo ayudante de cocina van a volverse blancos porque tienen plata y pueden hacer también ser como ellos o peor, como decías. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no idealizo lo indígena para nada. Muchas gracias, Yorla. Creo que de ambas participaciones tenemos que ambas dinámicas tengan como empleadores blancos bolivianos o indígenas bolivianos o indios bolivianos. Son dinámicas que son herederas de un sistema colonial y que tienen como centro la aspiración a ser cada vez más blanco, a tener cada vez más poder sobre el otro, ¿no? Que es lo que un poco representa esta escala colonial, ese orden colonial que hemos heredado y que atraviesa muchas de las dinámicas que hoy vivimos. Ya nos quedan solamente 3 minutos. Quisiera abrir este poco tiempo que tenemos a alguien que quiera hacer un comentario, Wilmer, Ronald o... Sí, yo tal vez. Wilmer. Sí, sí, es cierto. Yo creo que hay una predisposición dentro de unos y otros como que para mandar y otros para obedecer. Tal vez es lo que se ha cuestionado bastante, sobre todo desde el indianismo y el catarismo, es lo que se ha venido a denominar el colonialismo interno, ¿no? Que muchas puede ser perverso desde uno y desde el otro lado. Bueno, yo pienso que también es algo que pienso que va a acabar todo esto siempre y cuando el momento en que dejemos de reírnos tal vez y tengamos que como que generar humor a partir de este tipo de diferencias y de discriminación. Por ejemplo, cuando dejamos de reírnos de la paisana Jacinta o del cholo Juanito, o cuando tal vez entendamos, por ejemplo, que una persona tenga que tener la capacidad de limpiar su propio inodoro es como una actividad sumamente humana y no tenga que delegarse a, diremos, a ese otro, a esa persona que tenga la capacidad o tal vez predisposición o se predisponga mentalmente que tiene que hacer este tipo de actividades. Bueno, yo en lo personal, digamos, en este tiempo también, sí, yo he hecho trabajo del hogar en mucho tiempo también y he visto, sobre todo en esta cuarentena, ciertas características que tal vez me quisiera mencionar. Por ejemplo, como que dos niveles, ¿no? Las personas que trabajan en
cama adentro, como decía Yola, y las personas que eventualmente van a hacer limpieza. Me ha parecido sumamente, porque al final de cuentas también las personas que hacen trabajo del hogar permanente, como se dice, trabajo, digamos, cama adentro, son como que también cuarentenas históricas, ¿no? Es decir, siempre están como que encerradas, sobre todo haciendo su trabajo, pero privadas de ciertas libertades que muchas otras personas las tienen en cualquier trabajo. Pero sin embargo, en este tiempo, por ejemplo, yendo a mercados, caminando por las calles de Sopocachi, y etcétera, también he visto que muchas trabajadoras del hogar están como que siguen manteniendo esa actividad de las compras, ¿no? Es decir, como que son las personas que siguen exponiéndose al riesgo, ¿no? Y otro también que me llamó la atención, comentaba con otras personas, que muchas personas de las que eran trabajadoras eventuales, por ejemplo, que hacían las limpiezas una vez o veces por semana por esto de los cuidados y de la bioseguridad, prácticamente han quedado sin trabajo, ¿no? En una situación muy, muy complicada, ¿no? Son dos realidades tal vez distintas, pero que un poco se han ido manifestando en esta situación de la cuarentena, que es algo que quería mencionar un poco, ¿no? Muchas gracias, Wilmer. Creo que hemos hablado sobre los matices de estas dinámicas en general, pero que se potencian y se intensifican durante un periodo como el que estamos viviendo. Gracias a todos los presentes en el conversatorio, gracias por su tiempo, su apertura, por compartir sus perspectivas. Quiero cerrar con la última frase que nuestro invitado cierra su artículo para seguir reflexionando cada uno de nosotros sobre esto. Los jailones han sido educados en la idea de que, igual como ocurre con un horno o una aspiradora, es posible amar a los pobres al mismo tiempo que se los usa. Gracias y hasta la próxima.